A ver, sí. nosotros siempre aspiramos a que el doctor Pérez retorne a su puesto de trabajo porque es lo justo, señor Lucar. Él ha sido injustamente suspendido en sus funciones. A mí me da miedo las entrevistas, porque hacemos una entrevista, yo le juro que las he revisado varias veces. ¿Qué cosa ha dicho este hombre de impertinente para que después de esa entrevista lo investigue el órgano de control? Nada. Todo lo que había dicho era a favor de la pelea que se está dando contra la corrupción. No entiendo. De hecho, tengo una entrevista que ha sido la justificación para una investigación en la Autoridad de Control del Ministerio Público, que dicho sea de paso la que más avanzada está en este momento. Una entrevista que hicimos... que Rafael Vela podría ser suspendido, destituido, bueno, por lo que dijo acá. Por lo que dije con usted respecto a la llegada de Alejandro Toledo extraditado a los Estados Unidos. Usted me hizo una pregunta sobre cuál era la participación de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y yo le respondí procesalmente, le dije que ninguna, ¿no? Porque dentro del procedimiento de recepción del extraditado en ese momento, ahora ya sentenciado Alejandro Toledo, lo que correspondía era que sea entregado al fiscal José Domingo Pérez, que era el que lo iba a llevar al control de identidad para que luego proceda a su internamiento en un penal. Entonces, nosotros no estuvimos en el protocolo de llegada, como usted podrá haber advertido en su oportunidad, y usted me hizo una pregunta desde el punto de vista procesal, que además fue contrastada con la realidad, porque al final tuvieron que entregar al señor Toledo, al fiscal Pérez, para que lo lleve al juzgado y el juzgado proceda a su internamiento. Es lo que marcaba, por eso yo no entendí, pero decían que le había faltado el respeto a la majestad de la Fiscalía de la Nación, y eso ahora mantiene un proceso disciplinario que, por supuesto, lo debemos interpretar como la justificación para poder manipular lo que es ese sistema de administración de justicia administrativa, ¿no? Y que ahora vemos que sirve para suspender a fiscales incómodos, no solo al poder, sino también a la propia institución. Ahora, el problema es en qué va a terminar esta historia con el señor Fernández Gerí, ¿no? Porque se ha advertido sobre sus antecedentes, sobre su papel, ¿no es cierto? Es decir, esta especie de persecución a los fiscales del caso Lavajato, más allá de las críticas que uno pueda tener. Yo soy crítico a José Domingo Pérez, o sea, nunca he ocultado mi opinión sobre eso y tal vez eso es lo que explique que nunca me ha querido aceptar una entrevista. Mire, como usted podrá ver, hay siempre algunas barreras burocráticas que tienen que ver con la posibilidad de tener un mayor acceso a los medios. Ahora, bueno, estamos en una política de mucho mayor apertura. Sin embargo, lo que debo decir es que el señor Fernández Gerí tiene una investigación abierta en la Fiscalía de la Nación, tiene múltiples investigaciones abiertas en la Junta Nacional de Justicia, y lo que se espera desde los agraviados, o sea, de los que somos, y lo digo con toda certeza de ser agraviado, porque no se olvide, señor Lucar, de que yo fui suspendido por el señor Fernández Gerí por 8 meses y 15 días, y solo pude retornar a mi posición como fiscal superior a través de una demanda constitucional de amparo. Y es a partir del amparo que yo he podido seguir trabajando, ¿no? Y con todo lo que eso corresponde, porque es como un músculo que lo asfixia. El señor Fernández Gerí no tiene la atribución de destituir un fiscal, pero sí de suspenderlo. Pero lo puede suspender 8 o 10 meses, le quita su sueldo, le quita su seguro de vida, le quita todo, ¿no? Claro, pero además el problema es que hay que poner esto en contexto, ¿no es cierto? Hay una, y lo hemos dicho acá claramente y no solo acá, es decir, estamos en una guerra contra la corrupción, no solo en una guerra contra la delincuencia de todo tipo, porque la corrupción es una forma de delincuencia y una de las que más daño nos ha hecho. Y lo que ha ocurrido en los últimos no solo meses, sino años, es una guerra sistemática por atacar no al equipo Lavajato por los errores que puede haber cometido, que los ha cometido, sino por el papel que estaban cumpliendo para lograr sentencias contra los políticos y los empresarios implicados en casos de corrupción. Mire, es en realidad toda una estrategia, ¿no? Que tiene que ver incluso con una estrategia mediática de demolición que se alimenta del silencio cuando no tenemos la posibilidad de salir a dar explicaciones, como corresponde, en un juicio más bien de rendición de cuentas permanente, que era lo que siempre hemos tratado de hacer. A partir de esta situación y de buscar que los fiscales no solamente se les reste su autonomía, sino principalmente se les reste credibilidad,
es que estamos en un momento en el que todas estas fuerzas que nosotros hemos combatido, que son fuerzas de poder, en realidad se reagrupan, se coaligan porque tienen intereses comunes y ahí no hay política que valga. Claro, ¿no? ahí Son la de izquierda, la derecha, o sea, izquierda, todos se juntan. Así es, y son ejércitos de abogados, ¿no? Que son los mejores abogados defensores que nunca hacen un disclaimer cuando vienen a una entrevista, porque finalmente siempre tienen un conflicto de interés respecto a lo que corresponde a la litigación. Lo que usted dijo, señor Lucar, es correcto desde la premisa fundamental de un sistema de administración de justicia, que todas las decisiones de los jueces están sujetas a una garantía de impugnación. Y el error, que usted llama error, yo lo llamo más bien la corrección funcional de, por ejemplo, una apelación, ¿no? Porque todos tienen derecho a poder impugnar una decisión, de tal manera que el Ministerio Público no es que no rinda cuentas, sino es que no se someta a la garantía de judicialidad de la pluralidad de instancia. Cuando alguien no está conforme con una decisión de un juez en primera instancia o con la decisión de un fiscal, acude al sistema de justicia en general. Y es el sistema de justicia que brinda correcciones dentro de lo que incluso nosotros podríamos criticar, porque hay algunas decisiones con las que no estamos de acuerdo, pero que las acatamos en función de las circunstancias. Pero más allá de eso, señor Lucar, las posibilidades que tenemos ahora de poder discutir que estén en juicio expresidentes constitucionales de la República, exministros de Estado, que estén personajes del más alto perfil empresarial, que estemos ante la posibilidad de la averiguación de la verdad, se da porque precisamente los fiscales hemos hecho nuestro trabajo y no nos hemos puesto de lado, con todas las vicisitudes y con todas las circunstancias que esto deviene a partir de ser una obra humana, ¿no? Como usted dice, que todo siempre puede ser perfectible y siempre se puede mejorar. Pero nosotros decidimos hacerlo a riesgo incluso de lo que hemos vivido suspensiones, tenemos gravemente comprometidas nuestras carreras, y a partir de todo eso, la agrupación de estas fuerzas que están coaligadas para combatir precisamente la averiguación de la verdad y la proscripción de la impunidad, finalmente lo que buscamos nosotros es llevar a juicio como corresponde, con el debido proceso, a todas estas personas que han infringido la ley. Y eso tiene un valor fundamental desde el punto de vista del sistema de justicia. Y por eso es que buscan que los fiscales, que finalmente asumen una responsabilidad humana, como usted lo ha dicho correctamente, pero desde su humanidad y desde su voluntad y su determinación, finalmente podemos ver lo que está sucediendo. El día de ayer ha habido una nueva sentencia en el caso Lava Jato, dentro de 24 acusaciones que se han presentado y que todas ellas van progresando y que, por supuesto, refrescan la memoria de la sociedad respecto a lo que ha sucedido en un grave caso de corrupción transnacional vinculada a graves delitos como es el lavado de activos, ayer corrupción ha sido la de sentencia funcionarios. de los Peñaranda, ¿no es cierto? Así es, que se trata además de un personaje de muy alto perfil y que está compareciendo ante la justicia como otros que lo están haciendo. Hace poco está sentenciándose el expresidente Ollanta, se ha sentenciado ya el expresidente Alejandro Toledo, y es una gráfica clara, es una imagen clara de que la justicia está funcionando con todas sus circunstancias y sus imperfecciones, pero que se trata finalmente de un esfuerzo dentro del cual, reitero, señor Lucar, los fiscales no se han puesto de costado. El problema es que cuando un fiscal no se pone de costado, claro, necesita también que su propia institución lo apoye, porque si no, ¿cómo el abuso de poder, por ejemplo, del jefe de la autoridad de control, del señor Fernández Gerí, se puede controlar? Es imposible para nosotros combatir el poder solos, sin el apoyo institucional, y por eso es que estamos siempre dentro de una posición en la que somos precisamente lado más débil del sistema. Porque si bien es cierto, nosotros tratamos de siempre estar presentes y combatir dentro de lo que corresponde a la esgrima propia de la litigación, hay algunas circunstancias que se dan fuera de la litigación. La intromisión política, el cambio legislativo, todo eso conspira precisamente para dificultar nuestro trabajo. Ahora, yo quisiera, aprovechando que hemos logrado esta entrevista, doctor Vela, que hablemos uno por uno. Primero comencemos por lo último, por lo de Nadine Heredia, que se ha declarado a sí misma perseguida política y que el gobierno de Brasil la ha acogido y le ha dado asilo político. Y ahora si van a darle la condición de refugiada o va a estar protegida solo por el amparo presidencial del asilo, ¿no es cierto? Ahora, el problema es complicado porque si fuéramos consecuentes con lo que ha sido este caso, el Partido de los Trabajadores y el propio presidente Lula están implicados. Sí, mire, en realidad el tramado del caso del señor Ollanta,
que tiene que ver además con el caso de la señora Fujimori, que se dan circunstancias de la intermediación e injerencia del Partido de los Trabajadores en la política del Perú. Porque finalmente se trata de una entrega de $3 millones que tienen una procedencia clandestina, ilícita, exorbitante en cantidades de dinero, en efectivo, eludiendo el sistema de prevención antilavado, el sistema de rendición de cuentas de la Oficina de Procesos Electorales, la propia obligación del candidato de tener que ser escrupuloso en la captación del dinero, que es para precisamente una campaña en teoría, ¿no? Porque hay también recursos que se desvían y no siempre van solamente para la campaña, ¿no? Sino también para los patrimonios personales de los candidatos. Esa circunstancia, señor Lucar, que es el tramado de lo que se describe, de la captación de estos $3 millones, donde el señor Barata luego dice que no quería entregar ese recurso porque decía que era exorbitante, decía que a los peruanos se les paga menos para ese tipo de contribuciones ilícitas. Finalmente él determina que Marcelo Oderet le diga, pero este dinero es dinero del Partido de los Trabajadores. Yo no tengo que dar mayores explicaciones. Usted pague, le dice, y por último, si su candidata es la señora Fujimori, dele $500.000 más y solucione el problema, ¿no? Entonces, lo que está en tela de juicio en este momento, señor Lucar, es que finalmente el sistema de justicia del Perú es el que finalmente puede estar poniéndose en controversia desde la perspectiva de un gobierno extranjero, ¿no? Y eso más bien nosotros lo que pensábamos era de que iba a merecer una reflexión de parte del Poder Ejecutivo antes de tener esta, digamos, facilidad y esta permeabilidad a lo que ha correspondido a todo el proceso, ¿no? En el que teníamos casi en tiempo real una aeronave extranjera ya en suelo peruano, recogiendo a la señora Heredia, lo que nos hace presumir de que esto es un plan de fuga, ¿no? Y que esto ya estaba previamente coordinado. Coordinado previamente, ¿no? Porque Sí. eso nos llamaba la atención un periodista que trabaja en Brasil y que sigue el acontecer político y nos decía, esto ha sido muy raro, o sea, disponer de un avión militar no es que dice, levanta el teléfono Lula y dice, manden un avión, no, el avión estaba listo para venir a recoger a la señora y en la embajada estaban listas para recibirla, estaban listos para recibirla, es decir, todo estaba coordinado y sincronizado. Además, el ingreso de una aeronave al Perú también tiene una serie de procedimientos claro, establecidos, ¿no? O sea, cuando no es una aeronave de rutina y es una aeronave militar, encima militar, ¿no es cierto? Así es, militar, con personal militar. Por eso usted ve que en el Perú, si usted revisa usted es un periodista con experiencia en el peruano, cada vez que un militar extranjero ingresa al Perú hay una resolución publicada en el peruano, ¿no? Y hemos leído lo que ha publicado en la cuenta, se ha publicado en la cuenta de X por encargo de Ollanta Humala. En resumen, que es un perseguido político. Él y su esposa y su familia, ¿no? Son víctimas de una persecución política. Mire, es una situación penosa sin duda, ¿no? Porque siempre detrás de la punición de un delito siempre subyace una realidad familiar, una realidad personal, ¿no? Dicho esto, el señor Humala no tiene ninguna posibilidad de decir que es un perseguido político porque hemos visto públicamente todas las acciones desplegadas por un ejército de abogados coaligados entre ellos que lo han defendido no solo en el Perú, señor Lucar, lo han defendido también en el Brasil y él nunca ha dicho que es un perseguido político. Ahora que es condenado, que es sentenciado, finalmente dice que es un perseguido político, pero él ha estado permanentemente sometido a la acción de la justicia, ha tenido distintos abogados también, ¿no? Varios de ellos muy conocidos y que han expuesto su caso con toda amplitud. Lo que sucede es que la abrumadora evidencia que ha existido en su contra determina su culpabilidad y el refugio del culpable es ahora el asilo, es ahora digamos, el buscar dentro de otro país lo que no pueden conseguir en el Perú. Y esto no es nuevo, señor Lucar. Porque dentro de las entrevistas que en algún momento seguramente tuvimos la oportunidad de conversar, en algunas de ellas discutíamos el tema de la injerencia del sistema de justicia brasileño en el Perú, que impedía, por ejemplo, que los testigos brasileños puedan declarar en el juicio del señor Humala. Él obstruyó precisamente esas declaraciones en Brasil. Pero eso fue el propio presidente Lula. Bueno, mire, fue la defensa del señor Humala contratando abogados en el Brasil. Claro, es verdad, cuando ya el señor Lula da Silva era presidente nuevamente de Brasil, ¿no? Y ahí hemos visto una serie de episodios que son de rechazo de parte de la justicia del Perú hacia la intromisión
del sistema de justicia brasileño, porque imaginémonos que un juez peruano quiera tratar de involucrarse en casos que se están litigando en el Brasil. Un juez brasileño, como lo hizo el juez peruano, el colegiado peruano, lo rechaza. Lo rechaza porque es una injerencia inadmisible desde su independencia. Claro, porque además lo que más me sorprendió es la cadena de hecho, ¿no? Yo no estoy acusando, por si acaso, al señor Otárola de nada. Yo simplemente pregunto. Me pareció raro. El señor Otárola, cuando era presidente del Consejo de Ministros, viaja a Brasil, cuando Dina Boluarte no le daban permiso, ¿no? Y tiene un encuentro con Lula. Luego, Lula hace explícitamente una intervención y el juez, uno de los jueces nombrados por él, decide que los funcionarios de Odebrecht no pueden declarar en el caso de la investigación sobre Ollanta Humala. El problema es que el señor Otárola había sido abogado de Ollanta Humala. Y el problema es el siguiente. ¿Qué hubiera pasado si declaraban los ejecutivos de Odebrecht? Tenían que decir la instrucción para entregarle el dinero a Ollanta Humala vino del Partido de los Trabajadores del actual presidente de Brasil. Tal cual. Exacto. ¿Y eso qué consecuencias hubiera podido tener? Que había que incorporar al Partido de los Trabajadores de Brasil en el proceso. ¿Eso es posible? Mire, el propio presidente Lula. Lo que sucede es que este tramado ha sido de conocimiento de la justicia de Brasil. Esta declaración que se toma en el Brasil por parte de las autoridades peruanas se da dentro del contexto de la cooperación internacional, claramente en otro momento, ¿no? Cuando el señor Lula da Silva estaba preso también. Estaba preso Marcelo Bahía Odebrecht. El fiscal Juárez Atoche fue el primer fiscal en el mundo que le tomó una declaración a Marcelo Bahía Odebrecht. Y digo en el mundo porque, nuevamente, se trata de un caso de criminalidad transnacional organizada, ¿no? Y entonces en esa circunstancia, cuando se da toda la vicisitud de lo que usted dice, ¿no? Yo le añadiría que incluso igual, ¿no? Ahora estamos el abogado Portugal, por ejemplo, ¿no? Es abogado también dentro del caso del señor Humala, pero también es abogado de la señora Boluarte. Entonces, vemos una serie de interrelaciones que generan mucha suspicacia, sin duda alguna, pero lo que tenemos que analizar siempre es que desde la legalidad hubo una afectación concreta que no solamente se tradujo en la parte de lo que correspondía a las declaraciones de los ex ejecutivos de Odebrecht, sino también en el congelamiento de las relaciones de cooperación internacional con el Brasil. Porque otra de las circunstancias que se produjo fue que se burocratizó absolutamente todo. O sea, lo que antes, conseguir un papel lo que es imposible. De hecho, la cooperación está congelada en este momento con Brasil. Claro, ahora la necesitamos un poco menos, porque la necesitamos básicamente para los juicios orales que se están ya llevando a cabo. Pero en su momento y en su oportunidad hubo un contraste notorio con lo que fue el apoyo que hizo la Fuerza de Tareas Lavajato de Curitiba, donde nosotros teníamos siempre el apoyo para poder tomar múltiples declaraciones. Ahora, esto va a terminar en un proceso de extradición, que si la justicia existe en Brasil, porque no tiene el Partido de los Trabajadores ni Lula el control absoluto del sistema de justicia y ojalá que ocurra lo que tenga que ocurrir. Es decir, puesto los argumentos ante la justicia brasileña, está claro que la señora no es una perseguida política y por lo tanto no merece ningún tipo de refugio ni de asilo, pero pasemos a los otros casos, ¿ya? Es decir, el caso de Susana Villarán. Y uno de los digamos, emblemas de la gente que ha hecho campaña contra el equipo Lavajato y que se ha presentado como justiciera y no dice que son abogados de los involucrados en los casos, ¿no es cierto? Me parecen hablando como opinólogos independientes, no lo son, están defendiendo los intereses de sus clientes. Pero uno de los temas es por qué se demoró tanto lo de Susana Villarán. La pregunta es, ¿cuándo acusaron ustedes? ¿Cuándo acusó la...? Bueno, me parece muy válida su pregunta, señor Lucar, porque nosotros no hemos hecho distinción con nadie. Es más, de hecho, nos han dicho que hemos sido poco estratégicos porque hemos confrontado al poder independientemente de sus tendencias políticas o de las posiciones que ocupan. Y claro, ahora se han coaligado entre sí, ¿no? Porque vemos, reitero, la mejor forma de identificar que tienen intereses comunes es que comparten los mismos abogados. Son los mismos abogados. Si usted los ve que están litigando en un momento, pues yo no digo que eso no sea un derecho, ojo. Estoy diciendo que es parte de la identificación de cómo defienden sus intereses y cómo toda esta maquinaria se pone también en contraposición de lo que es el esfuerzo de la Fiscalía, por un lado. Entonces, el caso de la señora Susana Villarán, el Ministerio Público acusó en el mes de agosto del año 2022, señor Lucar. Es decir, las pretensiones acusatorias se sustentaron
desde agosto del año 2022. Eso ha pasado por un control de legalidad judicial. 2 años y 8 meses. Es decir, hace 2 años, 8 meses la Fiscalía fue al Poder Judicial y dijo, acá está la denuncia, esta es mi acusación contra Susana Villarán. Así 2 años y 8 meses después y el juicio recién va a empezar, Su público merece saber de que en el proceso penal, cuando la Fiscalía acusa, ya deja de tener el poder y la dirección de la investigación y traslada esa responsabilidad en el Poder Judicial. Es el Poder Judicial el que tiene que efectuar un control de legalidad del contenido de la acusación, un control formal y sustancial del contenido de la acusación, para que lleguen a juicio solo los casos que merecen tener la atención final del sistema de justicia. El caso de la señora Villarán ha pasado por diferentes circunstancias, porque los abogados litigan todo lo posible con relación a evitar que lleguen a juicio oral. Y en este caso ha habido una ayuda del Congreso cuando se inventa este procedimiento de la apelación final. Es decir, ya terminó todo, pero igual puede presentar una última apelación. Y escuchaba alguno de estos abogados opinólogos que decía que nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Porque las modificaciones se han hecho con una clara intención de obstruir la justicia, las modificaciones legales, ¿no? Pero los usuarios del sistema son todos por igual. Entonces, en el caso de la señora Susana Villarán, también hicieron uso de esa posibilidad de impugnar el auto de enjuiciamiento, que fue una modificación del Congreso de la República, una última modificación, que buscaba precisamente burocratizar la llegada al juicio oral, y ahora ya ha sido resuelta. Eso ya terminó. ¿El juicio empieza cuándo? El juicio, hay una audiencia que está programada para el día 8 de mayo. Después del 8 de mayo depende exclusivamente de la agenda del Poder Judicial. Esperamos de que el Poder Judicial incorpore dentro de su máxima prioridad la agenda de este caso, que es un caso connotado y que es un caso que merece también la atención del sistema de justicia para que finalmente se determine la verdad en lo que sucedió en la gestión, además pública, de la Municipalidad de Lima Metropolitana, que se trata nada menos de la ciudad más grande del país, con una serie de circunstancias colaterales que tienen que ver hasta con arbitrajes internacionales que se han planteado. Entonces, esperamos, ¿no? Invocamos muy respetuosamente al Poder Judicial, que sabemos que no se demora porque quiere, sino porque no hay jueces, señor Lucar. Los jueces hacen denodados esfuerzos, pero la criminalidad organizada avanza y los presupuestos que deberían ser prioritarios de parte del Poder Ejecutivo siempre están condicionados a sus propios problemas y a sus diferencias. Entonces, finalmente los jueces no se pueden multiplicar más de lo que ya hacen. Entonces, lo que esperamos es que dentro de un nivel de prioridad se agende lo más pronto posible el inicio del juicio oral de la señora Villarán y no pase como pasó, por ejemplo, con el caso de la señora Fujimori, que el auto de enjuiciamiento se produjo, pero el juicio oral se difirió hasta 6 meses después del auto de enjuiciamiento. Entonces, por eso, muy respetuosamente, le pedimos al Poder Judicial que una vez que termine este último saneamiento, que es el 8 de mayo, finalmente se pueda programar el inicio del juicio oral en una fecha lo más pronto posible. Ahora, a mí me ha llamado la atención, he leído un escrito presentado por la defensa y firmado por la propia Susana Villarán, donde no se acuerda de lo que me dijo acá a mí sentada un sábado, ¿no? Es decir, ella reconoció que había recibido dinero de OAS y de Odebrecht, de los dos, ni siquiera de uno, de los dos. Y ahora no se acuerda, ahora dice que en realidad no. El caso de la señora Villarán es un caso sumamente sólido, que tiene que ver con cooperación internacional, que tiene que ver con colaboración eficaz corporativa, que tiene que ver además con 2 empresas, no con una sola. Tiene que ver con la empresa Odebrecht y con la empresa OAS que se llamaba, ¿no? Donde los dirigentes de ambas personas jurídicas claramente han declarado cómo finalmente entregaron una cantidad exorbitante de dinero, nuevamente en las mismas modalidades y siempre buscando justificarse en la posibilidad de que esto se tratara de un financiamiento de campañas políticas. En el caso de la señora Villarán esto está grabado porque ella estaba en la función pública, además, estaba en el ejercicio de la función pública y se vincula a modificaciones del contrato de concesión, tanto de la línea amarilla como en el caso también de Rutas de Lima. Entonces, cuando vemos el enfoque de este tipo de casos de corrupción y son completos desde el punto de vista de la actividad probatoria, lo que buscamos desde la Fiscalía
es que el juicio se presente lo más pronto posible, señor Lucar, porque es precisamente lo que buscan evitar las personas que están acusadas. Usted verá que es la modalidad común, todos buscan llegar al juicio. Porque si se llega al juicio, usted ve ahora a través de Justicia TV, diferentes canales, en redes sociales, en Facebook y también en la televisión abierta y la televisión digital, donde se actúan las pruebas y eso es incontrovertible. Claro, ahora, y por eso esa fuerza de la evidencia que tiene la Fiscalía, que es incontrastable, porque eso se ve, porque eso se actúa en ese momento, es lo que buscan evitar precisamente, llegar a esta fase estelar, porque en la fase estelar también la opinión pública en general y la sociedad se llega a informar de una manera detallada de cómo sucedieron estos graves casos. ahora, el día de ayer estuvo con nosotros Marco Antonio Ceballos, que está incluido en este proceso, ¿no? Sí, y yo el le señor pregunté Ceballos. y él dijo, soy inocente. No, bueno, él Pero- puede decir pero- que es inocente. La señora Villarán también dice que es inocente, ¿no? Porque viene y da una declaración en los medios, pero ante la fiscalía va Pero y dice por que es Dios. inocente, ¿no? Ella me pidió darle la declaración con el doctor Iván Tazaico, que era su abogado. Ella fue la que pidió la declaración y cortamos la programación de Exitosa para escucharla porque iba a ser una confesión y confesó. Está ahí parte del Es el discurso de los políticos. Incluso entiendo que es una prueba en el proceso, ¿no es cierto? Lo que la señora dijo. Señor Lucar, los políticos actúan de esa forma. La señora Fujimori, por ejemplo, le pongo un ejemplo distinto al de la señora Villarán, que claramente ya usted lo ha detallado. El caso de la señora Fujimori es igual. La señora Fujimori, por ejemplo, en los procesos no admite haber recibido dinero, pero en los medios admite que recibió dinero del señor Dionisio Romero Pauletti, por ejemplo, ¿no? En efectivo, en grandes cantidades exorbitantes. Porque entienden que las declaraciones en los medios son para la política y hacen una distinción en los efectos legales claro. de sus declaraciones en la fiscalía. La trascendencia de la sentencia, alguna vez, no voy a ser infidente, me llamó Rafael López Aliaga, ¿no? Cuando todavía me hablaba y no me insultaba como hace ahora, ¿no? Y agraviaba. Y me pide el teléfono de Rafael Vela. Yo le digo, espérate, déjame coordinar con mi productora, te lo paso. ¿Por qué? Porque necesito hablar con él para saberlo. ¿Ustedes hablaron alguna vez sobre esto? Sí, hablamos además. Fue una reunión oficial, señor Lucar, porque él la pidió directamente a la Fiscalía de la Nación. La Fiscalía de la Nación intervino en ese momento, ¿no? Bueno, ahora sabemos de que había una relación también entre el señor López Aliaga y la señora Patricia Benavides, porque era de esa época, justamente. Y el señor López Aliaga tuvo reuniones formales, incluso dio entrevistas a la salida de mi oficina. Ojo, de tal manera Sí, que claro, no se fue trata público. de nada oculto, ¿no? Y se le recibió porque él, como alcalde de Lima, tenía un interés directo en las concesiones dentro de la ciudad. Las concesiones tanto de Vinci Highways como la de Rutas de Lima a través de la empresa Brookfield, ¿no? Y el avance de las investigaciones, que a partir de los procesos de arbitraje tenía una incidencia directa también con todas estas litigaciones que se venían llevando a cabo. De hecho, ha litigado también directamente en el caso de una medida que se ha solicitado por parte de la Fiscalía de Intervención, de Administración e Intervención de uno de los peajes. Ha litigado directamente el señor López Aliaga, que tenía un interés directo en ello, ¿no? De tal manera que esa reunión, que es una reunión que le digo es oficial, finalmente lo que se trata es que nosotros como Fiscalía buscamos específicamente que en la averiguación de la verdad también se determinen las consecuencias jurídicas de lo Pero que por podría supuesto. resultar en las concesiones. Claro, porque la conversación que yo tuve con Rafael López Aliaga esa vez fue: no se va a poder ganar ningún arbitraje si no hay una sentencia por medio. Es Y cierto. por eso es tan importante el caso de Susana Villarán y por eso es tan importante que esa sentencia y que se baje el fuego, Es es decir, cierto. porque había una batalla campal contra el equipo Lavajato. Yo le decía, pero si el equipo Lavajato pierde el caso Villarán, no vamos a poder recuperar los peajes o nos van a clavar una multa gigantesca. Entonces, esa es la importancia, además de Sí. hacer justicia, digamos. Si sale la sentencia condenatoria y se acredita que en el Perú OAS y Odebrecht coimearon a la señora Villarán y hubo digamos, tráfico ahí, esos contratos son nulos. O sea, ese argumento, o sea, al día siguiente López Aliaga puede tomar el control con absoluta legitimidad y no perdemos en... Nosotros podemos demandar a Odebrecht y OAS y a sus sucesores en el mundo, ¿no? Mire, eso es cierto. Y le digo por qué. El Estado peruano ha litigado activamente
en distintos arbitrajes internacionales, inclusive los fiscales, los procuradores públicos, hemos asistido incluso como testigos a favor del Estado peruano, claramente del lado del Estado peruano, para buscar justicia específicamente en este tipo de contrataciones. Lamentablemente, las decisiones de los árbitros internacionales todas van en el sentido de lo que usted acaba de decir, señor Lucar, de que para ellos la única forma de controvertir un contrato es con una sentencia, no con investigaciones, porque les hemos presentado todos los elementos posibles que los puedan persuadir de que en estos contratos pudo haber corrupción. Y desde esa perspectiva entendemos que la fuerza argumentativa era absoluta. No, Pero claro. los árbitros internacionales, todos ellos han tenido una posición distinta a la del Estado peruano en el sentido de decir, bueno, la pregunta es bastante simple, ¿no? ¿Hay sentencia o no hay sentencia? No hay. Entonces, como no la hay, entonces ellos dicen, en la medida de que no hay una sentencia, los contratos para nosotros son válidos y deben continuar. Entonces, claro, la proyección específicamente de este tipo de casos y sus incidencias, digo, no solamente el caso de la señora Villarán, sino tantos otros que se van dando dentro del desarrollo del caso Lavajato, nos tiene que proyectar hacia también encontrar en la defensa jurídica del Estado la posibilidad de contener estas pretensiones económicas fuera del país. No nos queda mucho tiempo, lamentablemente, pero Vizcarra, yo he estado chequeando, no todo el expediente, ¿no? Pero es impecable. No, sólido, muy Es sólido. Brutal, ¿no? Es muy sólido el caso del señor Vizcarra, que ya está terminando incluso. El caso del señor Vizcarra ya debe estar concluyendo en el mes de mayo, señor Lucar. O sea, estamos hablando... Martín Vizcarra, Cornejo, puede ser sentenciado puede ser el mes de mayo. sentenciado condenatoriamente en el mes de mayo, ¿no? Y claro, a partir de la fuerza de la evidencia, ¿no? De todo lo que se ha visto. Porque a nosotros también se nos ha acusado de ser proclives a la política, que hemos, dice, apoyado al señor Vizcarra. Eso es absolutamente falso. Nosotros lo que hemos hecho siempre es trabajar técnicamente sobre la base de la evidencia y de lo que se ha construido, que es un caso también del fiscal Germán Juárez Atoche, ¿no? Su equipo ha construido, creo, un caso sumamente sólido, que hay también aspectos relacionados a la figura de todo lo que es atacado, ¿no? Legalmente, ¿no? Porque finalmente, señor Lucar, ¿por qué se atacan este tipo de decisiones del Poder Judicial cuando hace un control de legalidad de los acuerdos de colaboración eficaz? Porque hay alguien que sufre las consecuencias de ello, ¿no? Por eso vemos que cuando, por ejemplo, el fiscal Juárez Atoche acusa al Club de la Construcción, inmediatamente lo empiezan a atacar en los medios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se tocan fibras de poder. Y por esa razón es que nosotros siempre hemos hecho nuestro trabajo indistintamente. El caso del señor Vizcarra, que se proyecta, entiendo yo, como una sentencia de condena, eso, por supuesto, a nivel de lo que ya se ha actuado ¿La Fiscalía en juicio. cuántos años ha pedido para Vizcarra? Sí, mire, el señor Vizcarra creo que se han pedido 20 años de pena privativa de la libertad. Entonces estamos a la expectativa. No, son además, penas muy además graves. Yo he chequeado porque él decía que no, que uno... No, son todos. O sea, hablan las empresas, hablan la gente de su entorno, sus ministros, personas que se suponía que eran de su confianza. Yo bromeando decía, el único que no declaró fue el perro de Vizcarra, pero han declarado todos y es como en contra de él. Y es como un doble control. ¿Sabe por qué, señor Lucar? Porque ya hay sentencias de colaboración eficaz donde los jueces tienen que corroborar los dichos del colaborador. Ahora, y eso ya está corroborado. Y se ha incorporado al juicio, finalmente. Dos preguntas puntuales. ¿Está desaparecido Ilan Heredia? Mire, el fiscal Juárez Atoche ha solicitado ya que no solamente le informen sobre la ubicación y captura del señor Ilan Heredia, sino que también se active el código rojo que le llaman de Interpol, de la captura internacional al respecto. Todavía no ha recibido ninguna información, pero mire, señor Lucar, hay casos tan emblemáticos, el caso del señor Cerrón, ¿no? El caso del señor Monteverde Busayó. Monteverde es uno de los principales lavadores de activos, o el principal, diría yo, del Perú. ¿Sabe usted que está prófugo de la justicia hace 5 años que no lo capturan? Entonces, claro. Y él es el que está litigando los Él es el que nos denuncia, incluso, ¿no? Y por eso nos han abierto estas investigaciones. Pero bueno, más allá de esa circunstancia, ¿no? Estamos dentro de la obligación del Ministerio del Interior de poder capturar a los requeridos por la justicia. En el caso Cerrón, ¿cuál es la situación de Cerrón? De Cerrón ya no puedo hablar, porque ya no soy coordinador del sistema de lavado de activos. De lavado de activos. Sí puedo decir, ¿no?, que el señor Cerrón está investigado
también dentro de las modalidades de captación de dinero de procedencia ilícita. Son casos que están claramente determinados y que la Corte Suprema ya los validó. ¿Por qué esta discusión, señor Lucar, de decir de que no, que esto no es delito, que esto no era delito en el año que se produjeron las circunstancias? En fin, todas estas discusiones se agotaron el año 2022, cuando el señor Ollantumala y la señora Nadine Heredia plantearon una casación ante la Corte Suprema donde dijeron que estos hechos no eran delito. La Corte Suprema, por unanimidad, dijo que sí eran delito y que tenían que ir a juicio. Así que es una discusión. Los abogados siempre repiten lo mismo, ¿no? No, que esto no era delito, y hay algunas personas que lo siguen diciendo, pero no es verdad. A mí me resulta ya hasta bochornoso que uno escuche los mismos argumentos al abogado de Cerrón, al abogado de Keiko Fujimori, al abogado de Susana Villarán, al abogado de Martín Vizcarra. O sea, digamos, en la búsqueda de la impunidad se hermanan, ¿no es cierto? Ahí desaparecen las diferencias ideológicas y políticas. ¿No? Todos son hermanitos. Ahí más bien es la búsqueda de traerse abajo el precedente, porque el precedente finalmente conspira contra mi caso, ¿no? Entonces, por eso usted ve que hay muchos abogados que critican la sentencia del caso Humala, pero nuevamente no hacen el disclaimer correspondiente de decir que son abogados que litigan contra el equipo especial. Por supuesto. Ahora, el caso de Keiko Fujimori, ¿no ha habido un sesgo político? Yo creo que sí, ¿no? No sé por qué lo pregunto. O sea, yo creo que ha habido un sesgo político de parte de José Domingo Pérez. ¿No ha perturbado eso la investigación y ha terminado beneficiando a la propia Keiko Fujimori? Señor Lucar, yo respeto mucho, por supuesto, su interpretación de cómo se han dado los acontecimientos. Yo tengo más bien una siempre clara experiencia de reconocimiento por el trabajo del doctor José Domingo Pérez, que ha sido un pilar fundamental dentro del equipo especial Lava Jato y que injustamente en este momento está suspendido. Porque todo lo que usted dice, señor Lucar, puede ser válido en términos de la crítica, en términos de lo que se ha hecho, de no ponerse de costado, de asumir un fierro caliente, de asumir un caso con todo el enfrentamiento de poder que significaba. Ojo, en el momento que se inició el caso, la señora Fujimori tenía 73 congresistas, 73 parlamentarios, y el doctor Pérez tuvo el valor de investigar y de resolver finalmente los hechos, porque creo que los hechos son incontrovertibles. Los hechos están suficientemente probados, y aquí lo que hemos estado es en la posibilidad de llegar a un juicio oral donde la evidencia se ponga en conocimiento de la opinión pública también y de los órganos de justicia. Ahora, pero no quiero dejar de responder. Doctor Vela, sí, le quiero responder. Mil y tantas personas, 40 y tantos acusados. Sí, a eso iba justamente, si usted me permite, ¿no? Porque efectivamente siempre todos somos generales a veces después de la guerra, pero las circunstancias del trámite, de la investigación, siempre están en la decisión del fiscal de ser selectivo o de incluir toda la evidencia para que la fuerza argumentativa de su caso sea lo más sólida posible. Esas son decisiones autónomas, pero dentro de las cuales se dan en la coyuntura del momento en el que hay que tomar decisiones al respecto. Ahora, lo que no quiere decir que durante el juicio oral la versatilidad propia de las circunstancias te pueda hacer de que, por ejemplo, lo que usted hablaba, ¿no? De los testigos, de la cantidad de testigos, claro. Porque a veces, cuando hay sobreabundancia de los testigos, el propio fiscal prescinde de sus testigos en el juicio oral. No lo hace antes por una cuestión estratégica, señor Lucar, porque presenta el caso con una solidez para luego evolucionar a ser más selectivo. Ahora, durante el juicio oral era lo que siempre se proyecta. Pero lo que va a pasar es que José Domingo Pérez, va a estar, ¿no es cierto? ¿Está confirmado o no? Porque tenía que venir. Sí, supongo. Entiendo, señora Magariño, ¿podemos confirmar eso? Porque entiendo que José Domingo Pérez va a estar en Exitosa con Karina Noboa esta noche. Ojalá. Qué bueno que sea así. Qué bueno que sea así. Ojalá que sea así. Qué bueno que sea así, confirmen eso, por favor, pero es la información que yo he tenido de mis propias fuentes, por si acaso. Qué bueno que sea así, Público. Porque mientras mayor apertura exista sobre las preguntas que se tienen que hacer, la pregunta que usted me acaba de hacer siempre es una pregunta válida, ¿no? ¿De qué cosa es que lo que se puede haber hecho de una manera distinta? Es bueno, ¿no?, que sea Karina, porque Karina le ha dado con palo a José Domingo Pérez y yo creo que es un buen gesto que se siente como una persona crítica a él, ¿no? Ahora, él no va a ser ya el fiscal del caso Cocteles. Mire, nosotros siempre aspiramos a que el doctor Pérez retorne a su puesto de trabajo porque es lo justo, señor Lucar. Él ha sido injustamente suspendido en sus funciones.
Más allá de eso, claro, el caso de la señora Fujimori tiene un trámite de legalidad que es impostergable. El caso del señor Klimper Ackerman, que es el que determina precisamente la involución del caso a la etapa a la finalización de la etapa de investigación preparatoria, tiene como consecuencia y exigencia legal que el Ministerio Público se tiene que volver a pronunciar en el plazo de 15 días. Es decir, esos 15 días transcurrieron probablemente una semana. 15 días útiles. Ya no hay tiempo. Entonces, es improbable, a pesar de que nosotros quisiéramos de que esa injusticia sea revertida lo más pronto posible, pero esa decisión tendrá que ser autónomamente tomada por la doctora que ha reemplazado al doctor Pérez en sus funciones. Y bueno, ella evaluará lo que mejor corresponda. Porque las pruebas no han sido ninguna de ellas afectadas por el Tribunal Constitucional. Es decir, toda la evidencia, señor Lucar, eso está ahí. Está ahí. Una última pregunta. Ayer, por circunstancias que es decir, estuve en las oficinas creo que usted está, doctor, en el piso 2, 3. 3. Yo estaba en el 4. Sí. Y vi lo que es la precariedad del Ministerio Público. Por Dios. O sea, es imposible que se pueda trabajar en esas condiciones. O sea, es una vergüenza que el Ministerio... Es decir, estás decidiendo el destino de personas, de empresas, están haciendo investigaciones absolutamente relevantes para el destino del país y tienes los papeles que no te dejan caminar, las sillas se rompen las sillas. Los escritorios son piezas de antigüedad y un hacinamiento y un calor. Me contaban que un testigo el otro día se deshidrató y se desmayó en una citación por el calor. O sea, ¿cómo? Es que sinceramente no se puede trabajar en esas condiciones. Mire, esa precariedad es una realidad del Ministerio Público de siempre. Nosotros trabajamos en condiciones muy difíciles, señor Lucar. Incluso los esfuerzos que se pueden hacer institucionalmente, todos están condicionados por el presupuesto. Y el presupuesto finalmente es una especie también de condicionante o de sanción ante la autonomía del fiscal de investigar incluso al poder que representa la política y el propio Poder Ejecutivo del Congreso de la República. No hay que olvidar que el presupuesto se aprueba en el Congreso de la República y el Ministerio de Economía es quien finalmente lo agiliza y lo puede efectivizar. Entonces es como una especie de condicionamiento permanente. Que el Ministerio Público no tenga presupuesto resta sinceramente su autonomía en todo sentido. Pero para mí ayer ha sido impactante. No me dejaron grabar porque pero yo le decía, pero esto lo tiene que saber la gente. Lo dijo ayer Víctor Cubas Villanueva, que o sea, les han dado el 20% del presupuesto que solicitaron. Absolutamente. Pero es que entra a un ambiente que es un lugar absolutamente, no sé, hasta inhumano. O sea, es una violación a los derechos humanos trabajar en esas condiciones, o sea, en esa precariedad, porque es miseria lo que ves ahí. Y los fiscales no tienen horario, señor Lucar, por si acaso, y no cobran horas extras ni nada. O sea, sus salarios son los mismos de cualquier otra persona. Inclusive en los casos emblemáticos tienen jornadas que se extienden hasta la madrugada, afectando sus familias. Tienen un compromiso que realmente, cuando yo tengo una oportunidad como la que usted me da, yo siempre trato de resaltar el valor invisible, porque vemos rostros visibles, ¿no?, en los equipos en general, el doctor Juárez Atoche, el doctor Pérez, pero finalmente detrás de ellos hay el sacrificio permanente de fiscales, de asistentes de función fiscal, que tienen un compromiso personal y sueldos que incluso no se justifican a partir de la realidad y que contrastan más bien con los de la defensa legal, ganan los abogados que están sentados al frente, que cualquier abogado que son pagados por el cualquier Estado. Abogado junior, ¿no es cierto?, de esos que se sientan ahí no mandado por los estudios, gana fácilmente 2 y hasta 3 veces lo que gana un fiscal. Y por eso existe hasta una fuga de talentos permanente, porque cuando tienen oportunidades laborales con las que no se puede competir, su compromiso finalmente tiene que determinarse también por la oferta Vela, laboral, ¿no? Le hemos sacado el jugo. No hemos hablado de todo lo que yo hubiera querido hablar, pero yo creo que hemos avanzado y me da gusto y espero que esto sea una señal de una relación distinta con el Ministerio Público. Yo le envío un mensaje desde acá a la fiscal de la Nación. Es decir, es muy importante que la gente esté enterada de lo que está pasando, que los fiscales sean escuchados, porque hay un cargamontón mediático y de opinólogos y de abogados que salen
que son los abogados de la corrupción, que son los que están en el otro lado, que son, no sé, entonces, y la prensa está dispuesta a escuchar, la prensa está dispuesta a ayudar en las investigaciones y parte de eso es abrir el espacio para que ustedes hablen. Y yo creo que no podemos retroceder en lo que en las últimas horas, después de tanto esfuerzo, hemos avanzado. Es que en el mundo de las comunicaciones, señor Lucar, la presencia del Ministerio Público debe ser activa, porque efectivamente lo que usted dice es cierto. Los ejércitos de abogados con compromisos, con conflictos de interés finalmente no revelados, hacen aparecer como si fueran decisiones o opiniones imparciales, y eso no es así. El fiscal tiene también el derecho de presentarse para que explique a la sociedad que lo que ha dicho un abogado puede ser falso y que además también nos permita a nosotros poder poner en conocimiento de la sociedad que por esas razones nos persiguen. Es decir, que la circunstancia de que un fiscal finalmente tenga que estar distraído en investigaciones penales, en investigaciones administrativas, es por hacer nuestro trabajo, es por decidir hacer nuestro trabajo. ¿O preferirían un fiscal pusilánime, un fiscal de lado, que no haga nada, que no se quiere enfrentar al poder, que no quiera hacer absolutamente nada que no corresponda a lo que finalmente después va a significar la afectación de su vida personal y su vida laboral? Muchas gracias a Rafael Vela Barba por estar con nosotros, fiscal a usted, coordinador señor Lucar, por la del oportunidad. equipo especial Lava Jato.